Padre, pane, perdono. Tre parole che il Vangelo di oggi ci dona. Padre, pan, perdón. Tres palabras que nos regala el Evangelio de hoy. Tres palabras que nos llevan al corazón de la fe. Così comincia la preghiera. Può proseguire con parole diverse. Padre, así comienza la oración. Puede ir seguida de otras palabras, pero no se puede olvidar la primera, porque la palabra Padre es la llave de acceso al corazón de Dios. Porque solo diciendo Padre rezamos en lenguaje cristiano. No un Dio generico. Rezamos en cristiano, no a un Dios genérico, sino a un Dios que es sobre todo Papá. De hecho, Jesús nos ha pedido que digamos Padre nuestro que estás en el cielo, en vez de Dios del cielo que eres Padre. Antes de nada, antes de ser infinito y eterno, Dios es Padre. De Él procede toda paternidad y maternidad. En Él está el origen de todo bien y de nuestra propia vida. Padre nuestro es, por tanto, la fórmula de la vida, la que revela nuestra identidad. Somos hijos amados. Es la fórmula que resuelve el teorema de la solitudine. Es la fórmula que resuelve el teorema de la soledad y el problema de la orfandad. Es la ecuación que nos indica lo que hay que hacer. Amar a Dios, nuestro Padre, y a los demás, nuestros hermanos. Es la oración del nosotros, de la Iglesia, una oración sin el yo y sin el mío, toda dirigida al tú de Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad, y que se conjuga solo en la primera persona del plural. Padre nuestro, dos palabras que nos ofrecen señales para la vida espiritual. Así, cada vez que hacemos la señal de la cruz al comienzo de la jornada y antes de cada actividad importante, cada vez que decimos Padre nuestro, renovamos las raíces que nos dan origen. Tenemos necesidad de ello en nuestras sociedades, a menudo desarraigadas. El Padre nuestro fortalece nuestras raíces. Cuando está el Padre, nadie está excluido. El miedo y la incertidumbre no triunfan. La memoria del bene, porque en el cuore del Padre aflora la memoria del bien, porque en el corazón del Padre no somos personajes virtuales, sino hijos amados. Él no nos une en grupos que comparten los mismos intereses, sino que nos regenera, juntos, como familia. No stanchiamoci di dire Padre nostro. No nos cansemos de decir Padre nuestro. Nos recordará que no existe ningún hijo sin padre y que por tanto ninguno de nosotros está solo en este mundo. Pero nos recordará también que no hay padre sin hijos. Ninguno de nosotros es hijo único. Cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana. Diciendo Padre nuestro, afirmamos que todo ser humano nos pertenece. Y frente a tantas maldades que ofenden el rostro del Padre, nosotros, sus hijos, estamos llamados a actuar como hermanos, como buenos custodios de nuestra familia, y a esforzarnos para que no haya indiferencia hacia el hermano, hacia ningún hermano, ni hacia el niño que todavía no ha nacido,
ni hacia el anciano, que ya no habla, como tampoco hacia el conocido, que no logramos perdonar, ni hacia el pobre descartado. Esto es lo que el Padre nos pide, nos manda que nos amemos con corazón de hijos, que son hermanos entre ellos. Pan, la otra palabra. Jesús nos dice que pidamos cada día el pan al Padre. No hace falta pedir más. Solo el pan, es decir, lo esencial para vivir. El pan es sobre todo la comida suficiente para hoy, para la salud, para el trabajo diario. La comida que por desgracia falta a tantos hermanos y hermanas nuestros. Por esto digo, ay de quien especula con el pan. El alimento básico para la vida cotidiana de los pueblos debe ser accesible a todos. Chiedere il pane quotidiano e dire anche, Padre, aiutami a fare una vita più semplice. Pedir el pan cotidiano es también decir, Padre, ayúdame a llevar una vida más sencilla. La vida se ha vuelto muy complicada. Diría que hoy para muchos está como drogada. Se corre de la mañana a la tarde, entre miles de llamadas y mensajes, incapaces de detenernos ante los rostros, inmersos en una complejidad que nos hace frágiles y en una velocidad que fomenta la ansiedad. Se requiere una elección de vida sobria, libre de lastres superfluos. Come fece al suo tempo San Luigi Gonzaga, que hoy ricordiamo. Una elección contracorriente, como hizo en su tiempo San Luis Gonzaga, que hoy recordamos. La elección de renunciar a tantas cosas que llenan la vida, pero vacían el corazón. Hermanos y hermanas, elijamos la sencillez del pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración, fermentos de una vida verdaderamente humana. Elijamos a las personas antes que a las cosas, para que surjan relaciones personales, no virtuales. Volvamos a amar la fragancia genuina de lo que nos rodea. Cuando era pequeño en casa, si el pan se caía de la mesa, nos enseñaban a recogerlo rápidamente y a besarlo. Valorar lo sencillo que tenemos cada día, protegerlo. No usar y tirar, sino valorar y conservar. El pane quotidiano poi non dimentichiamolo, es Jesús. Además, el pan de cada día, no lo olvidemos, es Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. Es Él el alimento primordial para vivir bien. Sin embargo, a veces lo reducimos a una guarnición. Pero si Él no es el alimento de nuestra vida, el centro de nuestros días, el respiro de nuestra cotidianidad, nada vale. Todo es contorno, todo es guarnición. Pidiendo el pan suplicamos al Padre y nos decimos cada día, sencillez de vida, cuidado del que está a nuestro alrededor, Jesús sobre todo y antes que nada. La tercera palabra, perdón. Es difícil perdonar. Portiamo sempre dentro un po' di rammarico, di astio, e quando es difícil perdonar. Siempre llevamos dentro un poco de amargura, de resentimiento. Y cuando alguien que ya habíamos perdonado nos provoca,
El rencor vuelve con Ma il intereses, Signore pretende come dono il nostro perdono. pero el Fa Señor espera pensare che nuestro l'unico perdón como commento un regalo. originale al Padre nostro, quello di Gesù, Nos debe hacer si pensar que el único concentri in comentario una original frase al sola. Padre Nuestro, Se el que voi hizo infatti Jesús, se concentre perdonerete sobre agli una sola altri le loro frase, colpe, porque si il perdonan a Padre los hombres vostro sus che è ofensas, nei cieli también los perdonará perdonarà vuestro anche a voi. Padre Ma Celestial. se voi non perdonerete Pero si agli ustedes altri, no perdonan a los neppure il hombres, Padre vostro tampoco su perdonerà le Padre los vostre colpe. perdonará de sus L'unico ofensas. commento che fa il Signore. El único comentario que Il hace el perdono Señor. è la clausola El perdón vincolante es la del cláusula Padre nostro. vinculante del Padre Dio nuestro. ci libera il cuore da ogni peccato. Dios nos libera el corazón de todo Perdona pecado. tutto, Dios perdona todo, tutto. todo, Ma una cosa chiede, pero nos pide una che cosa, noi non ci stanchiamo di perdonare a nostra volta. que nosotros al mismo tiempo no nos cansemos de perdonar a los Vuole da demás. ciascuno di noi un'amnistia generale delle colpe altrui. Quiere que cada uno otorgue una Bisognerebbe amnistía fare general una a las bella culpas ajenas. radiografia del cuore. Tendríamos que hacer una buena Per radiografía vedere del se dentro corazón di noi para ver ci si dentro sono de blocchi, nosotros hay barreras, ostacoli al perdono, obstáculos para el perdón, pietre da rimuovere. piedras para remover. E allora dire al Padre, Y entonces decir vedi al questo Padre, macigno, ves lo este affido a te peñasco, e ti te lo prego per confío questa y te persona, ruego por esta per questa persona, situazione, por esta anche situación. se fatico a perdonare, Aun cuando me ti resulta chiedo la difícil forza perdonar, per te pido farlo. la fuerza para poder hacerlo. Il perdono rinnova, il perdono fa miracoli. El perdón renueva, el Pietro perdón sperimentò hace il perdono di milagros. Gesù Pedro experimentó el diventò perdón de pastore Jesús del suo y gregge. llegó a ser pastor de su Saulo rebaño. diventò Paolo Saulo se dopo il convirtió en perdono Pablo después ricevuto de da haber sido Stefano. perdonado por Esteban. Ciascuno di noi rinasce creatura nuova quando perdonato Cada dal uno de Padre nosotros renace como ama una il criatura fratello. nueva cuando, Solo perdonado por el allora Padre, ama a sus immettiamo hermanos. nel mondo novità vere, Solo entonces perché non introducimos en el c'è mundo una novità verdadera più novedad, grande del perdono. porque no hay mayor novedad que el Questo perdón. perdono che cambia Este il perdón male que cambia el in mal bene. en bien. Lo vediamo nella storia cristiana. Lo vemos en la historia cristiana. Perdonarci tra noi, riscoprirci fratelli dopo secoli di Perdonarnos entre controversie nosotros, e redescubrirnos lacerazioni. hermanos después de siglos de Quanto bene controversias y ci ha laceraciones. fatto e Cuánto bien continua nos a ha hecho y farci. sigue haciéndonos. Il Padre è felice El Padre es quando feliz ci amiamo cuando nos e amamos perdoniamo y perdonamos di vero cuore. de verdadero corazón. E allora ci dona il suo spirito. Y entonces nos Chiediamo dona su questa espíritu. grazia di non arroccarci con animo indurito, Pidamos esta gracia, pretendendo no sempre encerrarnos con un dare corazón endurecido, altri, reclamando siempre ma a los di fare demás, il primo passo sino dar nella el preghiera, primer paso nell'incontro en la fraterno, oración, en el nella encuentro carità fraterno, concreta. en la caridad concreta. Così saremo più simili al Padre Así seremos más semejantes al Padre, senza tornaconto. que ama sin esperar Ed egli nada a cambio, riverserà su di noi lo spirito di unità. y Él derramará sobre nosotros el espíritu de la unidad.